Amén. Dándole gracias a Dios porque nos concede una nueva oportunidad. Sí, amén. Esta oportunidad es un regalo del Señor. Amén. Dios bendiga su esfuerzo y premie todo lo que usted ha hecho para estar aquí. Amén. Nuestra escritura se encuentra en el libro de Éxodo 23. Vamos a leer del versículo 22 al 33. Reverentemente hacia el Señor, confiando que hoy podamos acercarnos un poquito más a su santuario. Amén. Dice la palabra del Señor, Éxodo 23, 22 al 33. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti. Amén. Hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Aleluya. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. Amén. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Oremos. Señor Jesús, por favor, Señor, sea usted hablando y no yo, Señor. Ya nos trajo a este lugar sagrado. Permita que su Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes y corazones. Es nuestro anhelo y nuestra paz, y es nuestra bendición, y también es nuestro perdón cuando usted puede pasearse entre nosotros con libertad. Reconociendo que somos humanos, le pedimos perdón por nuestras faltas. Ayúdanos en esta noche. Aliéntanos, Padre, levántanos. Haznos volar en las alturas celestiales. Dale paz, Señor, a ese corazón afligido en esta noche. Todos tenemos, Señor, de que estar angustiados, pero usted es nuestro bálsamo. Oramos por los que no están, que tenga misericordia. Clamamos, Señor, que ayude a esos débiles. Y estos hombres y mujeres que se esfuerzan en cada culto para estar aquí, Padre, que redoble su fortaleza. Ayúdanos a todos en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Amén. Amén. Amén, amén. Tomen asiento. Que el Señor les bendiga. Amén. Usted ha sido bienaventurado ante los ojos del Señor para estar aquí en esta noche. Y yo en mi corazón tengo agradecimiento. Y mi corazón, como en cada culto, está con temor y temblor. Cristo vive. Amén. Porque el anhelo nuestro es que podamos alcanzar siempre la gracia y la bendición del Señor. De ninguna manera debe ser un lugar donde alguien venga con temor, porque es lo que se va a escuchar. Pero el ministro siempre tiene temor, porque ante Dios estamos, y es Dios el único que nos ayuda. Bendito sea su santo nombre. Amén. Amén. Vamos pues avanzando en el capítulo 23 del Éxodo. Y bueno, nos tocó, por la gracia del Señor, hablar 3 mensajitos de este capítulo. Y en esta noche, el mensaje que Dios nos ha dado para compartir se llama Obediencia a la voz del ángel y su recompensa. Amén. El anterior, Hogar Dulce Hogar, igual que dimos anuncio, se llama El ángel de Jehová guiando a su pueblo, con el subtítulo La máquina de Dios. Ahora aquí viene Dios dándonos una ilustración. Cuando yo no pensaba que hablaría por segunda vez, por la gracia de Dios es tercera vez. Gloria a Dios. Cristo vive. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, la obediencia a la voz del ángel y su recompensa. Confiamos en el Señor completamente. Amén. Y bueno, para empezar a meditar en esto, ya los que escuchamos los cultos anteriores, nos dimos cuenta que realmente hay 5 ángeles. Y lo vamos a repetir un poquito. Cuando la persona, el ser humano, está perdido, desconoce qué ángeles puso Dios en sus vidas. Amén. ¿Desconoce? ¿O quién sabía que Dios había puesto ángeles? ¿Quién sabía? Yo no sabía. No sabíamos. Y el hijo y la hija no sabían que el papá y la mamá son sus ángeles cercanos. Y como no sabíamos, no lo respetábamos. No sabíamos que ellos son los ángeles puestos por Dios, Amén. los más cercanos. Ese ángel fue el que se desveló toda la noche con unas ojerotas para que yo estuviera vivo. Sí, amén. ¿Verdad que sí? Sí, amén. ¿Cuántas veces madres no han cerrado el ojo por causa de sus hijos? Es ese ángel. Y el papá que también tenemos que desvelarnos y al amanecer a chambear con ojos de cotorra o de tecolote, pero a chambear. Son los ángeles cercanos. Ahorita vamos a entrar en eso. Meditemos aquí, por ejemplo, en lo que Dios nos llamó la atención. En esta escritura del versículo 22, Éxodo 23, 22, meditemos por unos momentitos. Con la ayuda de Dios veamos lo más rápido que podamos. El Señor está diciendo este encargo. Fíjese la expresión. Es muy importante que somos creyentes de la palabra de Dios. No leamos la Biblia, como decimos, de chorrito, así de carrerita, no. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras. Escudriñar no es leer solamente de carrerita, ya leí, no se te quedó nada. Tenemos un cerebro de teflón, se nos resbala todo.
Pero si arrodillamos nuestro cuerpo y corazón con reverencia y sinceridad a Dios Sí, amén. y escudriñamos, entonces va a ver usted que podríamos seguir predicando de este mismo capítulo otros 3 cultos. Amén. Con la ayuda del Señor. El Señor está diciendo aquí, versículo 22. Vea usted el enfoque, la expresión. 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. Hay una coma ahí. Mire, en esta expresión, a mí realmente me tiembla el corazón. ¿Cómo es que Dios está hablando en esa manera? Lo que pasa que en la vida de la raza humana, toda la gente que dice ser creyente, no todos en verdad oyemos la voz del ángel. ¿Habrá algún amén por ahí? Amén. Es que es cierto. Aquí el Señor no se está refiriendo a oír con los oídos. A eso, pues todos los que tienen facultad oyen. Pero se está refiriendo a oír con el corazón. Sí, amén. Eso es, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, ese yo es el Dios todopoderoso, omnipotente. Amén. Y ese Dios está empezando. Yo quiero poner aquí del número 1. Esa voz está escondida en ese ángel de abajo hacia arriba que se llama, ya se nos olvidó, mamá. Si en verdad oyeres su voz, le está diciendo al más chiquillo. Ya se me durmieron los niños. Ahí estamos. Por eso la instrucción debe de tener la mamá y el papá antes de que compren familia. Sí, amén. Es la verdad. Sí, amén. Amén. Para que este chiquillo pueda tener confianza en esta voz. Amén. Sí, amén. Amén. Sino que le va a enseñar a esa pobre madre que no sabe nada. ¿No vivimos en esa clase de mundo actualmente? Sí, amén. Sí, nomás traen familia, nomás como sembrar frijol. Sí, amén. Y hay todos para el arrastre, como dice hermano Guadalupe. Y es el mundo lo que estamos viviendo. Y luego sigue diciendo, pero si en verdad, estoy en ese mismo versículo, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. Fíjese, ahora le está diciendo a esta mujercita. Entonces, por eso el papá, el esposo, tenemos que tener por obligación, por necesidad, por urgencia, tenemos que tener el Espíritu Santo. Amén. Para que esta mujer pueda tener confianza en que este muchacho la va a guiar y lo que él le diga, le parezca o no, lo está diciendo el ángel. Amén. Uy, eso fue fuerte, pero es la verdad. Sí, amén. Si no, estos arrancan por un lado, esta para otro lado y este se queda como el chinito, nomás mirando. Que cada quien hace lo que le da su regalada gana. Sí, amén. Bueno, yo pensaba que las pláticas matrimoniales se habían acabado, pero no. Gloria a Dios, amén. ¿Hasta aquí es verdad eso, sí o no? Amén. Pero Dios está escogiendo. Aquí está, por eso el tema es si la obediencia a la voz del ángel y su recompensa. En esta parte aquí, no quiero adelantarme mucho. Yo quiero meditar en Éxodo 20:12. Usted lo escribe solamente. Y allí dice la Biblia, Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí, hijos? Sí, amén. Para que tus días se alarguen sobre la tierra.
Pero este padre y esta madre deben de haber conquistado el corazón del hijo para que los honren. Aleluya. Sí, amén. Amén. Deben de haberse ganado la honra y el respeto. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Sí, Señor. Para que nos respeten, tenemos que sembrarles el respeto, el ejemplo. Amén. Por eso, nuestros hijos, sí, es bíblico darles con la varita, pero llega un tiempo en que ya no, tenemos que darles ese amor con ejemplo y con palabras. Sí, amén. No. ¿Desde qué edad? Tan pronto como esa jovencita o esa niñita o ese niño ya esté captando la voz del ángel, ya no lo tienes que pegar aunque tengas 5 años, 6 años, 7 años. Nomás porque se te subió el apelativo le das azotes o le gritas, mamá. Estás mal con toda la M. Porque estás dañando el corazón del niño. Él igual, papá. Nomás porque es el jefe, le va a gritar a la esposa, está terriblemente mal. No está obedeciendo la voz del ángel. ¿Sí o no? Amén. Ya sé. Con el aire. En el número 3, no sé si recuerden que aquí tenemos ahí. Quíntuple ministerio. Sí. Y Efesios 2:20 dice, sujetaos a apóstoles y profetas. Efesios 5:11 son los 5 ministerios. Hermano Luis Enrique nos va a ayudar por favor a leer Hebreos 13:17. Por favor. Mientras, bueno, aquí estamos hablando de los 5 ministerios. Pero bíblicamente, y el profeta, ahorita usted me ayuda a leer, hermano, nos está diciendo que Dios tiene, así como estos ángeles en la casa, Dios tiene un ángel en la iglesia. Amén. Sí. Así como la mujer debe de orar para ver quién va a ser su esposo, la iglesia debe de orar y clamar a Dios a qué pastor le va a confiar su alma. Aleluya. Sí, amén. Entonces vamos a oír lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 13 versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El 26, hermano Leal, el 16, 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora sí el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ok. ¿Sí lo leyó usted? Sí, amén. ¿Está correcto eso? Sí, amén. Es ahí donde está el problema. Sí queremos que nos obedezca la esposa y los hijos, pero ¿sí? Sí, amén. Este quinto ministerio, al quien Dios es responsable directamente, es el pastor. Sí, amén. Es el que recibe la carga. El evangelista, el apóstol, el maestro, ellos dan su mensaje y ahí arréglate, ya me voy. Amén. Amén. Pero el pastor tiene que soportar los gestos, los chismes, las habladurías, Sí, amén. Sí, amén. Amén. los desprecios.
¿Sí? Es difícil que se entienda, que se comprenda al pastor. Y amén. Es muy difícil. Es muy probable que la mayoría de las iglesias o de las congregaciones nunca lo van a comprender. El pastor tiene la obligación de dar buenos frutos, no tiene ninguna oportunidad, ninguna tolerancia en fallar. Porque si un poquito falla el pastor, uff, ¿sí o no? Y hermano, para que se levante otra vez, para que vuelva a tener confianza, está difícil. Gloria a Dios, amén. O sea, no tiene ni siquiera una oportunidad de fallar, no debe de fallar. Pero Dios permite inclusive que fallen los pastores, dice, para que no confíen en ellos. Amén. Debe de confiar en Jesucristo. Amén. Amén. Sí, amén. Pero ahí está diciendo, sujetaos a ellos. Y amén. Y para que papá y mamá se sujeten al pastor, ellos tienen que estar seguros que el pastor está sujeto al ángel número 4, empezando de abajo arriba. Hoy empezamos de abajo arriba. ¿Cuál es? Ángel mensajero, profeta. Profeta de la edad. Amén. De la edad. Le dijo San Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los demás. Sí, amén. ¿Era Timoteo pastor? Era pastor. Entonces yo no tengo ningún interés, yo no sabía que teníamos que hablar de eso, pero si así Dios guía las cosas. Gloria a Dios, amén. Gloria a Amén. Cristo, aleluya. Amén. Es un reto muy grande. La recompensa por la obediencia al ángel. Y amén. Si este hijo le obedece a este ángel, tenga por seguro que le van a comprar sus duritos y sus hielitos, Y amén. porque obedeció. ¿Sí o no? Y amén. Y de ahí para arriba. Pero qué difícil es sujetarnos. Amén. Amén. Qué difícil. Y amén. Qué difícil es que en la casa se sujeten a este varón y se respete. Qué difícil es. Y amén. Este hombre sí tiene que ganarse, como ya dijimos, el respeto. Tiene que ser ejemplo este como este. Y amén. Obviamente, esta mujercita también. Sí, amén. Y siendo así, estos chiquillos llegan a ser ejemplo de la sociedad. Gloria a Dios, amén. Bueno, esta es la estructura entonces para alcanzar nosotros la recompensa. Y el mensajero dijo: la total obediencia a la palabra de Dios nos da el derecho a la señal. ¿Quién es la señal? El Espíritu Santo. Como dijo, total obediencia. Ahí dice sujetados. Sí, amén. El pastor no está requiriendo eso, la Biblia dice eso. Amén. Entonces, si estamos desobedeciendo ese extracto, ¿estaremos siendo total obedientes a la palabra? La verdad es que no. ¿Habrá recompensa bíblicamente? Esta es la situación complicada de las familias mundialmente. Y amén. Mundialmente. El pastor, como cualquier ministro, no está exento de que sea llamado al cuartito. ¿Sí? Porque puede fallar como el hijo, la mamá, el papá o el ministerio. De aquí para abajo hay que
ajustarse, hay que escuchar con mucho cuidado. Tenemos que examinarnos, tenemos que corregirnos de aquí para abajo. Sí, amén. Con el mensajero ni te metas. ¿O no? ¿O estoy mal? Amén. ¿O quién va a corregir al mensajero? Al mensajero lo corrige ángel celestial, Sí, amén. Jesucristo. Amén. Gracias. Dígame, ¿estamos bien o no? Sí, amén. Sí, amén. ¿O quién va a corregirle a este ángel de este y yo, de nosotros? ¿Quién? ¿Quién de ellos va a corregir este? No. San Pablo le dijo a Timoteo, le dijo a Tito, le dijo: no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo y de mí. Lo dijo. Amén. Amén. Sí, amén. Entonces, si el apóstol Pablo llegó a tal nivel, le digo una cosa: tenemos el deber nosotros, estamos hablando de este ángel San Pablo, tenemos el deber nosotros como ministerio de que la congregación haga lo mismo, de dar testimonio de Jesucristo y del ministro, siempre y cuando el ministro se quede con la palabra de Dios. Porque si se queda con la palabra de Dios, entonces cuando ese ministro se para donde se pare, va a Dios a hablar su voz. Amén. Si oyeres en verdad esa voz, dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. En este versículo estamos quedándonos todo este rato, porque ya está escondido mucho. ¿Sabe por qué? Ahí le va. Fíjese cómo está escondido aquí el misterio. Pero si en verdad oyeres su voz, ¿está escondido el Señor? Sí, su voz. Ahora, escuche lo siguiente. E hicieres todo lo que yo te dijere. Entonces, ¿cómo están las cosas? Va a oír la voz de este ángel y está diciendo, si en verdad hicieres lo que yo te dijere, quiere decir que este ángel, vamos a decir este y este, déjenme unir esto. Este ángel está escondido en estos ángeles. Y ahí está diciendo, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, ahí está la situación. Amén. Ojalá me esté pudiendo explicar. Amén. O sea, es la voz de ellos, pero quien está diciendo es él. Amén. Ojalá haya captado ya. Amén. O sea, Dios está escondido. Sí, amén. Sí, amén. Pensaron que estaban apedreando a un simple hombrecillo llamado Esteban, pero él estaba ahí adentro. Amén. Sí, amén. Sí, amén. ¿Cuántas veces hoy en el 2019 no físicamente apedreamos a alguien, Amén. Amén. pero lo apedreamos con las Sí, actitudes? amén. Y tenemos al ministerio todo con las narices sangrando y ni cuenta nos damos. ¿Cierto, hermano Dimas? Ahora, yo puedo que me lleven a que me corrijan, ¿eh? ¿No es esa la verdad de la Biblia? Sí, amén. Amén. Bueno, avancemos poquito. No debo tardarme tanto. Eclesiastés 12, hermano, 12:9. Aquí estamos entonces, mientras mi hermano prepara esa escritura. Dice, empieza aquí la recompensa, téngalo listo. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, vea a la primera recompensa, amada iglesia. Dice, seré enemigo
de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Aleluya. Dos cositas ahí. Gracias, Dios. En el libro de Isaías nosotros encontramos que dice la escritura: y vendrán a ti humillados los que te afligieren, Sí, amén. y a las pisadas de tus plantas se encorvarán. Aleluya. ¿Sabía usted eso? Sí, amén. Olvidé el capítulo, pero ¿cuánto lo han leído? Amén. Sí, amén. Y vendrán a ti humillados los que te afligieren. Amén. Y aquí está diciendo: y afligiré a los que te afligieren. ¿Sí? Hermanos, ¿sí me están escuchando todos? ¿Por qué no hacemos una pequeña investigación empezando con la familia? ¿Por qué no le preguntamos a la esposa y a los hijos: oye, yo quisiera saber cuándo fue la última vez que te afligí? Amén. A los compañeros de trabajo, qué bueno que mi hermano Enrique García es mi compañero de trabajo, para que no me deje hablar nomás por hablar, ¿verdad? Si yo he afligido a mis compañeros de trabajo, no debo de pararme en este púlpito. Si yo he afligido a mi esposa, a mis hijos, no debo de pararme. Si yo les he afligido a ustedes, no soy digno de estar aquí, hermano Pedrito Garrido. ¿Lo está usted leyendo? Él afligirá a los que le aflijan a ustedes. ¿Cree usted que yo quisiera afligirlo a usted después de leer estas cosas? ¿Verdad que no? ¿Sí? Más aparte de eso, dice antes: seré enemigo de tus enemigos Amén. Aleluya. Gracias, Dios. y afligiré a los que te afligieren. ¿No se da cuenta usted cuánto Dios le ama, hermano, hermana? Sí, amén. ¿Cuál es el requisito para que Dios haga esto con usted? Si en verdad oyeres la voz del ángel. Con el corazón, no que entre por aquí y salga por acá como San Antonio. ¿Sí? Si usted se diera cuenta, hombre y mujer, lo angustioso que es pararse en el púlpito, hablar el mensaje y que se escurra, se vaya, es una cosa triste, hermano. Es como usted despilfarrar su dinero que sudó toda la semana y lo despilfarra. Sí. Entonces, que no se nos vaya de paso. Tenemos que creer con el corazón. Tenemos que oír con el corazón si queremos la recompensa. Sí, amén. Ahora sí, hermano. Eclesiastés 12, 9 al 14. Fuerte. Resumen del deber del hombre. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Ahí lo tiene. Es Eclesiastés 12, 9 al 14. Entonces la pregunta es: ¿cuántos nos gusta ser amonestados?
Ahí está diciendo, hijo mío, sé amonestado. ¿A cuánto nos gusta en sí ser amonestados? A nadie. Aleluya. Si yo en mi trabajo no me gusta que el patrón me regañe, ¿qué tengo que hacer? Pues ser obediente a lo que él quiere que se haga. Y no me va a regañar. ¿Verdad que sí, Enrique? Joven Enrique. Y luego está diciendo que escuche los mandamientos. Dios nos da mandamientos que cumplir, responsabilidades. Y cuando las quebrantamos, tenemos que ser amonestados. Aquel muchacho, aquel rey, cuando quebrantó el mandamiento, que estaba quemando incienso, que no le era su deber, le fue amonestado. La pregunta es, ¿le agradó la amonestación? No. ¿Cómo se llamaba aquel rey? Usías. ¿Qué pasó cuando se le amonestó? Se enojó. Se llenó de ira. Se enojó. ¿Y qué pasó cuando se enojó? Le dio lepra. Le dio lepra. ¿Y qué significa la lepra? Pecado. Pecado. ¿Estamos entendiendo entonces? Si estamos fallando en nuestros deberes y somos amonestados y nos ponemos aparte picudos, estamos en pecado. ¿Sí o no? Amén. Pero queremos la recompensa. En pecado no vamos a recibir ni papas de recompensa. Ayúdanos, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor. Amén. Si es la Biblia, hermanos, Amén. es la Biblia. Por eso Dios, cuando le reveló al mensajero cómo iba la iglesia marchando, dijo que iba como unos soldados a la guerra. A mí me gusta ver cómo marchan los soldados, la verdad. Hasta la piel se me pone chinita. Porque no es cualquier cosa ser soldado, hermano. No, físicamente no es cualquier cosa ser soldado. Aparte de que está arriesgando su vida, cuántas malpasadas y todo lo que van cargando, hermano. Cuántas noches que no duermen en su casa, duermen en cualquier parte, que ni siquiera se imaginan, ahí están durmiendo, hermano. No es cualquier cosa. Por eso el creyente es tipo de un soldado. Espera la cosa fácil, no eres todavía soldado. El soldado le va a sufrir, le va a batallar porque quiere cumplir con su deber. Amén. Sí, hermano. Ahí lo tiene. No queremos ser amonestados. Tenemos que marchar como una iglesia firme, recta. La iglesia de Cristo marcha al son de la palabra de Dios. Sí, esa es la novia de Cristo. Es mejor hablar la palabra de Dios y irnos a la gloria que suavizarle y quedarnos a la gran tribulación. Amén. Gloria al Señor. Siento que el tiempo se me está yendo muy rápido. Vamos a tratar de ver muy rápido la escritura. El 23 dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, y así. Esos eos, dice la Biblia, que son los hijos de Cam. ¿Sabía usted que Cam recibió maldición por no haber actuado debidamente y correctamente con su padre? Fue el hijo menor de los 3 hijos de Noé. Entonces le vino una maldición, entonces se convirtieron entre ellos, entre esa nacionalidad vinieron los filisteos, los cuales siempre fueron enemigos empedernidos del pueblo de Dios. Ahí entonces, 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. En esa parte, si podemos nosotros revisarnos realmente, iglesia amada, escúcheme esto. El 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas.
Si nos preguntamos al interior directamente, sinceramente, Claudio, ¿le estás sirviendo a Jehová? ¿Sí o no? ¿Podemos servirle al 10, al 50, al 99.9%? Iglesia, escúchame. Versículo 25. ¿Al cuánto le está sirviendo? Dios les bendiga. Yo sé que se complica a veces hacer alguna actividad. Dios es justo. Pero Dios bendiga a los muchachos que van a ir a Yelapa a repartir flyers. Yo sí tengo un compromiso ministerial, sí, si no, yo pediría permiso en mi trabajo para ir. Y también Dios bendiga a los que van a aportar económicamente. Es Dios, hermanos. Ahora, yo no sé en qué tanto usted le está sirviendo, hermano. Yo no sé, yo no soy Dios. Pero hay una frase que dice, lo que se ve y se pregunta. Amén. 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 ¿O no? Sí, amén. No podemos tapar el sol con un dedo. Amén. ¿Qué tanto le está sirviendo? Si no les... Mire, si le estamos sirviendo nosotros al 10% a Él, quiere decir que el 90% nos lo estamos enchalecando nosotros. Sí, amén. El 90% es venga para acá, Claudio, tú vive, gózate, tú di que eres cristiano, vive como quieras, haz, y al 10% tú así debes al Señor. Mi pregunta es, ¿recibiremos recompensa por eso? No. Hermano, no. Alabado sea el Señor. Amén. Créame que yo no sabía qué íbamos a hablar. Gloria a Dios. Que yo no lo Aleluya. tenía pensado. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Sí, amén. Dios se entregó por nosotros al 99%. No. Se entregó al 100%. Gracias, Señor. Jesucristo, gracias, Señor. ¿Cómo le da un aplauso a Jesucristo, hermano? Alabado sea el Señor. Versículo 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Qué importancia yo le daría tanto escribir en este libro, hablar de la mujer que no abortará, sino que Dios envió un profeta y nos hizo entender que mujer significa iglesia? Amén. Cuando nosotros estamos llevando en orden la palabra de Dios, la obediencia a Dios, dice no habrá mujer que aborte. Esta iglesia no debe de abortar hijos. Si estamos llevando la palabra de Dios. Porque la mujer es la iglesia. Y esa mujer que va a dar a luz físicamente, la mujer natural, si en verdad es una buena madre, está tejiendo sus chambritas, está pensando, está comprando, voy a tener mi bebé, y cuida su pancita y se alimenta con ácido fólico y todo, se atiende, ¿sí o no? Amén. Porque quiere que ese bebé nazca bien, ya quiere abrazarlo en sus manos. Espiritualmente no debe de ser lo mismo la iglesia, ser amorosos, cuidarnos el uno al otro. Quiero que nazca Pedro Garibo. Amén. Sí, amén. ¿Sí, hermano Dimas? ¿De quién es la responsabilidad que nazca? De la iglesia, de nosotros. Sí, amén. Para que él pueda darse cuenta que en realidad hay palabra de Dios, hay espíritu de Dios en la iglesia que está visitando. Sí, amén. No venimos a conchincharnos y a apapacharnos. Tenemos que hablar la palabra y eso nos estruja, pero nos da paz Sí, amén. en nuestra alma y vida eterna. No habrá mujer que aborte. Si estamos llevando la palabra de Dios en el amor debido, en el nuevo nacimiento realmente, que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la columna de fuego nos está guiando, no va a haber abortos. Amén. Porque va a haber nacimientos.
voy a la iglesia aunque me cueste trabajo, voy a la iglesia. Amén. Sí, amén. Que Dios nos ayude. Cristo vive. Amén, amén. Cristo vive. 27. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Estaba usted mirando todas las recompensas. Aquí ya miramos que a los hijos se le dan, dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Aquí vienen todas las recompensas para todo el creyente. Sí, amén. Sinceramente voy a tener que dejar de continuar con la lectura. Solamente quiero que usted no olvide que aquí está mencionando, en este capítulo está mencionando que te libres, que nos libremos de sus dioses, ¿sí? Versículo 31 dice: fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. Amén. Ya sabemos nosotros que un Dios ahora ya no es que estemos adorando una imagen, no. Ahora que Dios nos está quitando la adoración, cada uno sabe. A lo que le dedicamos más tiempo es nuestro Dios. Dice el 29: no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se mete contra ti las fieras del campo. Versículo 30: poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Pensaba brincarlo, pero no pude. Ve usted que Dios va poco a poco trabajando con el ser humano hasta que llega a tener posesión. Amén. Por eso, bueno, por algo Dios no me permitió quitar esto de la mente. Por eso, ¿qué es lo que hace que aborte una iglesia? Cuando usted quiere que el pollito nazca y quiere usted quitarle el cascarón, lo va a matar. Ahora, ahí usted está mirando poco a poco. Dios va trabajando en la persona. Hermano, hermana, en el amor de Dios, yo te digo como responsable de las almas, no trates de ayudarle a Dios corrigiéndote uno al otro. Amén. Vas a matar y no va a haber nacimiento. Amén. Un ejemplo: si hermano Pedrito Garibo cometiera un error y luego alguien va y lo regaña porque cometió el error, de aquí de la iglesia, ¿qué bien le está haciendo? Lo está matando. Amén. Queremos que nazca. El nacimiento lo da Dios. Amén. A través de la palabra. Amén. No, es que mira, tú tienes que vestirte así. No, hermano, hermana, no, por favor. Tú tienes que hacer esto en la iglesia. No, no. Tenemos que esperar que Dios haga el trabajo. Gloria a Dios. Amén. Si nosotros lo queremos hacer, hermano, estamos echando a perder el plan de Dios. Bueno, que Dios nos ayude para evitar abortos. Quiero terminar rápidamente leyendo el mensaje que yo sugiero que lean. El mensaje se llama: cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra. Quiero cerrar pronto. Tiempo. Gracias. Está bien. Ahora, primero, dice el mensajero, párrafo 69. Israel se encontraba en su jornada yendo a Palestina, viniendo de Egipto, y el Señor estaba con ellos, y estaban todo enemigo que se había levantado delante de Israel había sido quitado del camino. Fíjese. Amén. Porque Dios dijo que enviaría avispas delante de ellos y echaría afuera al enemigo, siempre y cuando caminaran en obediencia a su mandamiento. Amén. ¿Se fijó? En obediencia a su mandamiento. Gloria a Dios. Amén. Ay, ay, entonces este tiene que ser obediente, este y este. Y seguimos respetando a estos dos. Amén. Sí, amén.
¿Sí, hermanos, o no? Sí, amén. El trabajo nunca era demasiado grande. Los amalecitas, los gigantes de aquel día no significaban nada para Israel mientras estuvieran en la palabra de Dios. Aunque ellos eran hombres pequeños en estatura, pero estaban caminando en él, así dice el Señor. Aleluya. Así que no importaba cuál fuese la oposición, Dios siempre se aseguró que sus palabras de promesa nunca le fallaran a su pueblo. ¿Cuál era el requisito? Que permanecieran en obediencia. Israel del Antiguo Testamento es un tipo de la novia del Nuevo Testamento, saliendo del mundo, marchando camino a Canaán. ¿Qué significa Canaán, hermanos? ¿Se acuerdan? Ahorita lo van a recordar, ¿eh? O al Canaán ahora espiritual, donde nos dirigimos nosotros, al reinado milenial. Ese es el Canaán que nos espera. ¿Sí? Reinado milenial. 1000 años viviendo con Cristo y con todos los redimidos en la tierra, juzgando. Gloria a Dios. Ahora notamos entonces aquí que Moab es un tipo de la iglesia, no de la novia. Ellos acababan de matar a los reyes y habían desplazado al enemigo, habían matado todo, poseyeron la tierra y se movieron junto a Moab, el pueblo de Israel. Ahora Moab no era de ninguna manera una nación pagana. Moab era una nación que servía al mismo Dios que servía a Israel. Ahí está el asunto terrible. Nos debe de hacer que nos examinemos. O somos israelitas o somos moabitas. Los moabitas se opusieron a Israel. Vea, ahora. De ninguna manera. Ellos eran un pueblo que servía al mismo Dios que servía a Israel. Y la tierra de Moab había sido originalmente poblada por el hijo de Lot, que había tenido a través de su hija. Y él, siendo el fundador de esta nación y habiendo organizado su gente de renombre y demás, hizo una gran nación de eso. Y ellos se habían multiplicado y crecieron. Y ahora Israel era de la simiente de Abraham, no de Lot. Israel era de la simiente de Abraham, no de Lot. Israel descendió de Isaac y de Jacob. E Israel había surgido de esas 12 tribus de Jacob, el cual después fue llamado Israel, príncipe con Dios, porque él luchó con el ángel. Ahora, en esto, y ustedes allá por las líneas de teléfono, primero quiero decir que yo no deseo ser crítico y espero no serlo. Aquí viene. Pero el mensaje que me ha sido dado, debo ser fiel a ese mensaje. Amén. Permítame. Escuche esto. Esto lo está diciendo, permítame el rojo. Esto lo está diciendo el ángel mensajero. Amén. Dice, debo permanecer fiel al mensaje que se me fue entregado. Sí, amén. La pregunta es, ¿no es lo mismo para estos muchachos? Amén. Amén. La pregunta es, ¿no es lo mismo para este muchachito y para esta muchachita? Ahí lo tienen. Que tenemos que permanecer fieles a nuestro llamado, a nuestra responsabilidad. Dice, o seré un hipócrita. Si no permanezco fiel, seré un hipócrita. Ay, ay, ay. Hermano, Dios, su misericordia es grande. Pero si no le estamos sirviendo al 100, oh misericordia, ¿seremos genuinos o seremos hipócritas? Mensaje, cambie Dios modo de pensar. Predicamos en el 65. Note que yo no estoy diciendo nada de mi cuenta, ¿eh? Es Biblia y es mensaje, ¿cierto? ¿Cierto o no? Amén. ¿Sí, hermano Dimas? Sí, hermano. Por eso, agarrémonos rápidamente de la cruz de Cristo. No es tiempo de vacilar. No es tiempo de ponernos los moños. No es tiempo de discutir, no es tiempo de claudicar. Tenemos que estar seguros, hermanos,
bien seguros, porque de otra manera, Dios mío, Dios tenga misericordia. Debo ser fiel a ese mensaje que se me fue entregado. Dice, o seré un hipócrita. ¿Ven? Yo no puedo decir más de lo que yo soy enviado a decir. Y yo estoy pensando que el gran enemigo, fíjese, de la sociedad cristiana hoy en día son las iglesias organizadas. Acá Dios está hablando que será enemigo de tus enemigos. Dios le está hablando a un pueblo especial, hermano. Sí, amén. ¿Qué significa una iglesia organizada? Pues simplemente si nosotros llegamos a tener una iglesia organizada, ¿qué es lo que es se llama una iglesia organizada? Pues simplemente que tengamos acuerdo nosotros, pensamientos, que podamos tener acuerdos entre nosotros sin darle la importancia total y 100% a la palabra de Dios. A eso es lo que estaba refiriendo el mensajero. Y si no le damos a Dios, a la palabra de Dios, la principal importancia, el principal guía, empezamos a armar nuestra iglesia. No, si se puede hacer esto, no, si se puede o no se puede hacer esto, aunque la Biblia dice, hermano, ahí en la iglesia empieza a organizarse. Amén. Y es de esa manera que han surgido muchas iglesias. Y entonces llega a ser enemigo de la iglesia de Cristo. Las iglesias organizadas. Yo creo que todo corazón que finalmente se formará, y yo creo de todo corazón que finalmente se formará en la marca de la bestia. Cuando una persona se organiza, cuando una iglesia se organiza haciendo su propia denominación, dice aquí el mensajero, el ángel mensajero de esta edad, que finalmente formará la marca de la bestia. ¿Qué significa marca de la bestia, hermanos? Uno es el sello de Dios y otro es la marca de la bestia. Ay, ¿cómo debo decirle para que no quede marcado con la marca de la bestia? Acepta el sello de Dios. Amén. Acepta el Espíritu Santo y automáticamente queda sellado por dentro, adentro, y la marca de la bestia queda afuera. Amén. Hay una sola forma de evitarlo, es aceptar al Espíritu Santo. Amén. Es la única. Lo cual pienso que lo puedo probar por la Biblia, y ya lo he hecho. Que sí se formará en la marca de la bestia, en la federación de las iglesias, y es porque Dios nunca en ninguna ocasión jamás reconoció una iglesia ordenada o organizada. Eran los moabitas, era Balaam. No somos los únicos luchando con muchas creencias. Moisés batalló con lo mismo. Miren, jamás reconoció una iglesia ordenada o una iglesia organizada. Nunca. Él nunca lo hizo. Y cada vez que el hombre formó una organización, el Espíritu de Dios dejó a ese hombre y a la iglesia. Y nunca más regresó. ¿Sí? ¿Lo creen? Amén. Entonces nos quedamos con la palabra de Dios o permitimos solapar y organizar algunas cosas. Es mejor la palabra de Dios. Sí, amén. 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 Nunca más regresó. Pregúntele a cualquier historiador o de pronto ustedes mismos quizás sean lectores. Nunca. Cuando ellos se organizaron, Dios colocó eso en el estante y allí fue a parar. Allí permaneció desde ese momento en adelante. Ellos crecieron en miembros quizás, pero nunca hubo un despertamiento del Espíritu Santo en ellos. Jamás, nunca, jamás. Así dice. Nunca hubo un despertamiento. ¿De qué está hablando? Hay una iglesia dormida, hermano. ¿Cuál es? La fatua. Entonces hay una iglesia que se va en el rapto, es la novia. Y hay una iglesia que está dormida, es la fatua, que no acepta la marca de la bestia, pero tiene que pagar con su vida. Y hay otra que acepta la marca de la bestia y puede vivir y comprar y vender como sea, va a suceder. Pero eso ya son los perdidos. Póngase de pie. Moab, aquí, es un tipo de tal.
Porque ellos eran una nación organizada en su propia tierra, como en su denominación, y allí tenían sus propias religiones, y su religión era la misma religión que tenía Israel. Ellos eran moabitas y creían en el mismo Jehová Dios que creía Israel, pero eran un grupo de gente organizada, un grupo de gente que estaba por sí sola organizada. Y ahora, como ellos representan la iglesia natural, Israel representa la iglesia espiritual en su jornada. Ahora Israel no era una nación organizada, siempre y cuando siguieran a Dios. Ellos eran independientes. ¿Escuchó usted esto? Párrafo 75. Mensaje, cambio de su modo de pensar. Ellos eran independientes. Ahí lo tiene usted. El asunto es Dios y usted. Sí, amén. Sí, amén. Ellos llegaron, eran peregrinos, sin lugar a dónde ir. Y a donde quiera que iba la columna de fuego, ellos la seguían. Ellos no eran una nación organizada, tenían entre ellos un organismo, pero era el de Dios. Porque la circuncisión les dio eso bajo el mandamiento de Dios, pero no eran una nación organizada en ese tiempo. Cuando finalmente llegaron a ser una nación organizada, allí fue cuando cayeron y rechazaron su Mesías. Rechazaron sus Mesías. Para cerrar. ¿Sabía usted que dijo el Señor Jesucristo que somos pequeños Mesías? Amén. Ese pequeño Mesías es de la deidad de Dios en la persona. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Para este hijo, ¿quién es su Mesías? Ya sabemos, es mamá. Para ella, ¿quién es su Mesías? Debe de ser papá, su esposo. Sucesivamente. Yo no sé si todos lo crean. Sí, amén. Cuando finalmente llegaron a ser una nación organizada, allí fue cuando cayeron y rechazaron su Mesías. Naturalmente, cuando rechazaron a su Mesías, el profeta Moisés. Ahora hallamos que siempre cuando se encuentran estos espíritus carnales y espirituales de iglesias y organizaciones, siempre hay un choque. Sí, amén. Cuidado, atención a esto. El Espíritu Santo no va a chocar en contra del Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Lo estoy leyendo. Y ahora hallamos que siempre cuando se encuentran estos espíritus carnales y espirituales de la iglesia y organizaciones, siempre hay un choque. Pero nunca ha fallado en ser así. Siempre chocan. La razón es porque allí encontramos que existe un celo. Y en este celo se ocasionan imitaciones carnales, personificaciones. Y lo encontramos hoy en día, como lo fue allá entonces. Cuando Dios hace algo por un individuo, todos tratan de copiar exactamente la manera como Dios obró con esa persona. Sí, amén. Eso causa una competencia y da lugar a carnalidad. Y entonces, si la oposición no puede obtener los resultados espirituales, entonces se lo toman por medio de un poder político o sustituyen algo para perturbar la mente de la gente, para así llevar discípulos tras sí mismos. Esto nos abre el panorama para predicar de ahí otro tema, pero ya nos vamos. Ahí está diciendo una tremenda expresión. Cuando el creyente no permanece en la palabra de Dios, abre una puertecita pequeña para que entre un espíritu de celo. Y ese espíritu de celo empieza a tratar de hacer competencia. Y eso es un espíritu de carnalidad. Y entonces eso va avanzando a
llegar a ser parte de la marca de la bestia, y entonces eso llega a ser parte del anticristo cuando se une con el poder político. Entonces, ¿qué está pasando? Si la iglesia no permanece al 100% con Dios, si no permanecemos con Dios al 100%, estamos corriendo el riesgo de un día. Nos dijo el Señor Jesucristo: y entre vosotros se entregarán unos a otros. Lo dijo el Señor. Entonces, si no llegamos nosotros al 100% en obediencia a la palabra de Dios, hay un riesgo muy grande que, siendo de la misma iglesia, lleguemos a ser enemigos. ¿Ve usted lo difícil, lo estricto que está? Por eso es necesario, es urgente que corramos al nuevo nacimiento todos. Oremos a Dios.